Vamos a entonces a entrar con el contenido de la unidad 4, unidad 3, perdón. Ya ahí en la unidad 3, ustedes ya tuvieron que haber visto ya el contenido de lo que es la antiderivada, reglas básicas de integración. Espero que hayan visto todos los videos. Tabla de integración, que es lo que vamos a aplicar. Ya ahí está la tarea. Yo espero que hayan visto toda la tarea también. Y vamos también a trabajar con integración por partes. Entonces, el tema fuerte aquí son integración por sustitución e integración por partes, que es lo donde hay bastante trabajo, hay mucho que hacer. Entonces, vamos a ver qué es entonces la antiderivación. Vamos a ver. Si nosotros tenemos que la derivada con respecto a x de la función f de x es igual a 2x, entonces, ¿quién debería de ser la función f de x? ¿Sí? Si yo tengo que la derivada con respecto a x de una función f de x es igual a 3x al cuadrado, entonces, ¿quién debería de ser la función f de x? Si yo tengo que la derivada con respecto a x de otra función f de x mayúscula, si no tan es f mayúscula de x es igual a 4x al cubo, entonces, ¿quién debería de ser la función f de x? Ayúdenme en el primer caso. ¿Quién debería de ser la función f grande de x? Si la derivada de esa función f es 2x. ¿Cuál es la función que al derivarla me da 2x? ¿Jóvenes? X cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado. Muy bien. Al derivar f de x grande, de que es x al cuadrado, la derivada es 2x. Miren, perfecto. Ahora, ¿qué función es f de x tal que al derivarla me dio 3x al cuadrado? X a la 3. X a la 3, muy bien. Ahora, la derivada con respecto a x de f grande de x es igual a 4x al cubo. ¿Quién debe ser esa función f de x grande tal que la derivada me dé 4x al cubo? X a la 4. X a la 4, ¿cierto? Una más, vamos a ver, una más. La derivada con respecto a x de f grande de x es igual a 5x a la 4. 5x a la 4. Entonces, ¿quién debería de ser esa función f de x? X a la 5. X a la 5. Muy bien. Nosotros ya sabemos que al derivar esta función f grande de x resulta esta que está aquí, ¿cierto? Que al derivar esta función f de x grande, que es esto que está aquí adentro, nos da este resultado. Ahora vamos en el sentido opuesto. ¿Qué sucedió? Ya no nos fijemos en la derivada, ya no nos fijemos ahorita en f de x, solo fijémonos en los resultados. En esto que está aquí, 2x, y en esto que está aquí, vamos a ver. ¿Cómo hacer para llegar de esta expresión a esta expresión? El exponente aquí es 1. ¿Qué le sucedió al exponente para llegar a esta expresión? ¿Qué le hicimos? Le sumo 1. Se le restó. Se dividió. Estamos solo con el exponente, después vamos con el coeficiente. Se le sumó 1. Se le sumó 1, correcto, se le sumó 1. Al exponente se le sumó 1, miren. Y el coeficiente 2 ya no está. Para que ya no esté aquí, ¿qué sucedió? Tuvimos que haber dividido entre 2, miren. Vamos al siguiente.
¿qué le sucedió al exponente aquí? Aquí yo tenía 3x al cuadrado. Entonces, al exponente se le sumó 1 y dividimos entre ¿cuánto? Aquí. Entre 3. Entre 3 para llegar a esta expresión. Ahora, aquí ven. ¿Qué sucedió aquí? Yo tengo 4x al cubo. Para llegar a esta expresión que está de color rosado, ¿qué sucedió? Al exponente se le sumó 1 y se dividió entre 4. Luego, ¿qué sucedió aquí? Para llegar a la expresión que está en color rosado, al exponente se le sumó 1 y se dividió entre 5. O sea que yo puedo generalizar esto. Miren, ¿ve? Si yo tengo, voy a escribir en otro color porque no creo tener más espacio ya. La derivada con respecto a x de sería, vamos a ver, llamémosle n. X elevado a la n. Y aquí va a estar, ojo aquí, miren, aquí es n. Si este es n, ¿quién sería 5? Si esta expresión, yo digo que 4 es n, ¿quién sería 5? ¿N más cuánto? Más M. Si yo digo ¿Más que 1? 4, n más 1, correcto, n más 1. Si yo digo que esto es n más 1, x elevado a la n, entonces, si esto es f grande de x, entonces f de x sería igual a ¿cuánto? A x elevado a la n más 1 dividido entre ese n más 1. Miren, eso es lo que hemos estado haciendo ahorita. Si ustedes notan, esos 4 pasos están resumidos aquí. ¿Ven? Están resumidos aquí. Entonces, si tenemos n más 1, x a la n, entonces la derivada de esto resultó de esa función. Ojo aquí. Voy a borrar esto, está muy mal ordenado. Vamos a ver. ¿Puedo borrar esto ya? Tómenle captura de pantalla a esto. Listo. Voy a borrar esa parte. Vamos a concluir algo antes de borrar aquí. ¿Qué concluimos? Ojo, que si yo derivo esta expresión, llego a esta, ¿cierto? Voy a manchar ahorita. Ya, espero que haya tomado. El proceso de llegar aquí, de esta función de color rosado, a esta que está aquí de color negro, a ese proceso que ya conocíamos se le llama derivación o derivada o diferenciación. Pero ahora de llegar de esta expresión, así como lo hicimos, a esta ya no se le llama derivación, sino que se le llama antiderivación o integración. Integración. Así le vamos a llamar. Así como cuando conocíamos la suma, luego conocimos la resta, luego conocimos la multiplicación, luego la división, luego la potenciación y luego conocimos la radicación. Luego conocieron la derivada. Ahora vamos a conocer la integración. Entonces, a partir de hoy, ustedes ya van a conocer 8 operaciones. 8 operaciones matemáticas. Entonces, repito, el proceso de llegar de x al cuadrado a 2x le conocíamos como la derivada. Ahora, el proceso de llegar de 2x a x al cuadrado le vamos a conocer como integración. Y a esta función, cuando vengamos de 2x, de la función, a esta le conocíamos también como f de x minúscula, f de x, ¿ve? A esta función. ¿ve? Ahora, esta función, cuando partamos de 2x y lleguemos a x al cuadrado, al proceso le conocemos como integración y a esta le vamos a llamar antiderivada. Antiderivada. Así, ¿eh? Así. Ahora vamos a ver qué pasa con las constantes que suelen desaparecer
al derivar. Recordemos que la derivada de una constante es 0. Entonces, por allí vamos a trabajar el día de hoy con el concepto de antiderivada e integración, que es el proceso. E integración, que es el proceso, ¿verdad? Vamos entonces. Esto ya lo tuvieron que haber visto ahí en los videos. Empecemos. Antiderivada. Nos hemos ocupado en el proceso de diferenciación, o sea, en estar derivando. La derivada de x es 1, la derivada de un número es 0, la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de x a la 20 es 20x elevado a la 19, y así sucesivamente. Esta parte del tema se denomina cálculo diferencial, o sea, todo lo que tiene que ver con derivadas. Enseguida abordaremos un segundo campo de estudio dentro del área general del cálculo denominado cálculo integral, en el que nos interesa el proceso opuesto a la diferenciación, o sea, el proceso opuesto a la derivada. El proceso de determinar la función cuando se conoce su derivada se llama integración. Repito, el proceso de determinar la función cuando se conoce su derivada se llama integración. Y la función a determinar se denomina antiderivada. O sea, todas aquellas de color rosado que nosotros encontramos, a esas se les llama como antiderivadas, así se le llama, o integral de la función dada. Dos nombres a esas funciones de color rosado que encontramos, a esas les vamos a llamar antiderivada o integral de la función dada. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa cuando nos empezamos a acordar de que esas funciones podían haber tenido una constante de integración? Ojo, por ejemplo, hablábamos de 2x. 2x, esta fue la primera que trabajamos, ¿ve? Habíamos encontrado que la función de donde venía, a esta le llamamos así, f de x igual a 2x. ¿De dónde resultó esta función, esta derivada? ¿De dónde resultó? De una función f grande de x, que es x al cuadrado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esta función ahora? Pensemos en que aquí se perdió al derivar, se perdió una constante c. Por ejemplo, 5. Imagínense que haya sido una función x al cuadrado más 5. X al cuadrado más 5. Cuando ustedes derivan x al cuadrado más 5, siempre la derivada f de x sigue siendo 2x. Entonces, como yo no sé si se perdió esa constante 5, entonces vamos a tener f de x va a ser igual a x al cuadrado más c, donde c representa cualquier número. Si ustedes derivan, vaya, por ejemplo, digamos que tenemos f de x igual a x al cuadrado más 20. ¿Cuál sería f de x? Sería 2x, porque la derivada de 20 es 0. ¿Qué pasa si tienen ahora que f de x es igual a x al cuadrado más 100? ¿Quién sería f pequeña de x? Siempre sería 2x. ¿Por qué? Porque la derivada de 100 ya sabemos que también es 0. Entonces, esa constante se pierde. Y como no sé quién es, por eso al hacer el proceso de integración, siempre voy a sumar esa constante. Esa constante. Y a esa constante le vamos a llamar constante de integración. Voy borrando. Sigamos. Entonces ya vimos de dónde aparece el concepto de constante de integración. Y vamos entonces a empezar a darle notación para trabajar en este campo que es el cálculo integral o el cálculo de integración. Ya que la constante de integración es arbitraria, o sea, no la podemos determinar, es decir, puede ser cualquier número real, la integral así obtenida recibe el nombre más propio como integral indefinida. Algunos diversos métodos de evaluar integrales pueden dar la respuesta en diferentes formas, pero siempre se dará el caso en que
en que las dos respuestas solo difieran de una constante de integración. Por ejemplo, ojo aquí, la expresión esta S alargada que está aquí, f de x, d de x, ¿qué representa? ¿Qué notación? ¿Qué nos dice? Eso no se lee de la siguiente manera. La integral de la función f de x con respecto a x. Miren, aquí aparece el diferencial. Ese diferencial es la representación que estoy integrando respecto a la variable x. ¿Se acuerdan con la notación de derivada? Miren, esto nos indicaba que estábamos derivando con respecto a la variable x. Ahora, aquí nos indica que estamos integrando respecto a la variable x. Se utiliza para denotar el miembro arbitrario del conjunto de antiderivadas de f. Todas estas, ¿ven? Conjunto de antiderivadas de f. ¿Cómo se lee? La integral de f de x, d de x. La expresión, aquí la función f de x, aquí la función f de x por integrar se denomina integrando. Aquí vayamos tomando nota, integrando. Y el símbolo de S alargada es el signo de integral. Signo de integral, integrando f de x. Y esta expresión aquí indica la integral con respecto a la variable independiente x. Ahí acá, ¿ve? Es el inverso del símbolo de la derivada de la función con respecto a x, o d sobre d de x, así sería. ¿Qué significa la derivada? Ojo acá, derivada, permítanme, no puedo seleccionar esto todo. Bueno, ahí está, derivada integral. Signo de derivada, signo de integral. Ojo acá, la integral de f de x, f pequeña de x, d de x, siempre va a ser igual a f grande de x, que es la antiderivada, todas aquellas funciones de color rosado que encontramos, más una constante c. Más una constante c. Un ejemplo, la integral de 3x al cuadrado de dx, revisen en la captura de pantalla que hicieron, ¿a qué era igual la integral de 3x al cuadrado de dx? Era igual a x al cubo. Pero ahora le vamos a sumar una constante de integración, que es un número que pudo haber estado allí. La derivada de un número, recuerden que da 0. Entonces, f grande, que era x al cubo, que nosotros ya lo habíamos encontrado, y ahora solo le sumamos la constante de integración. Propiedad, entonces, miren, la derivada con respecto a x de la integral de f de x, d de x, siempre va a ser igual a f de x. Tomen nota de esta propiedad. Listo. Entonces, ahora vamos a conocer fórmula de potencia. ¿Se acuerdan que lo primero que nosotros conocimos en las derivadas fue la fórmula de potencia para derivadas? Ahora vamos a conocer la fórmula de potencia para integrales. Tomen nota ahí entonces. Fórmula de potencia para integrales. Aquí vamos. Miren bien. La integral de x a la n de x siempre va a ser igual a x a la n más 1 dividido entre n más 1, y a eso le vamos a sumar c. Siempre y cuando n sea distinto, ojo aquí es negativo 1, corrijan. Ahí lo que tengo marcado en azul tiene que ser negativo 1. Siempre y cuando n sea distinto de negativo 1. No me quiero ir a la pizarra para que veamos aquí mismo la fórmula. Permítanme, voy a ampliar esto para que allí mismo vean la fórmula ustedes. Y quiero que la apliquemos. Vamos a hacer nuestra primera integral entonces. La integral de x elevado a la 20 de dx. Ayúdenme ustedes, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual? ¿Jóvenes? A x elevado a la 20 más 1 X elevado a la 20 más 1 entre entre 20 más 1 entre 20 más 1 más la constante.
más la constante de integración. Y eso sería igual x elevado a la 21 sobre 21 más c. Miren, ¿verdad que está fácil? Solo es de aprenderse la regla, fórmula de potencia para integrales. Ahora hagan el siguiente ustedes. Todos solitos ahí en casa hagan el siguiente. La integral de 20x a la 9 d de x. ¿A qué sería igual? Vamos, en casa hagan. Hagámoslo juntos entonces. Sería, miren, x elevado a la n más 1 sobre n más 1. Entonces sería, el 20 tengo que seguirlo copiando. 20 por x elevado a la n. ¿Quién es n en este caso? 9. 9 Correcto. más 1. 9 más 1 sobre 9 más 9 1. más 1 Más más c. Y eso sería igual a 20 sobre 10 por x elevado a la 10. ¿Cuánto es 20 entre 10? 2. 2. 2x elevado a la 10. Ojo que aquí dejé olvidado La constante. la constante más c. Y eso sería igual a 2x elevado a la 10 más c. Miren. Vamos al siguiente entonces. La integral de 3/4 x a la 1/2 de dx. ¿A qué sería igual? Ustedes hagan bonita la S alargada. Y que cueste el lápiz aquí me cuesta un poquito. Entonces les va a quedar más bonito. Hagamos ese entonces. Serían 3/4 x 1/2 más 1 3/4 de x elevado a la 1/2 más 1 sobre sobre 1/2 más 1 1/2 más 1 más c. más c. Quedaría 3/4 por x elevado a la 3/2 3/2. sobre 3/2, ¿cierto? Cierto. Ahora, Más c. más c. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sería aquí entonces? 3/4 aquí entre 3/2. ¿Cuánto sería aquí? Un medio. Sería 6/12. 6/12 de x elevado a la 3/2 más c. Que eso sería igual 1/2. 1/2 de x a la 3/2 más c. Revísenlo. Voy borrando. Y acá pues aplican la regla de potencia, ¿eh? La fórmula de potencia ahí está aplicada. Ahí pueden ver el ejemplo 1, cada uno de los casos. Miren con radicales, ¿ves? Lo pasa por forma de exponente, luego lo sube al numerador y aplica la regla. Miren. Ojo que, miren, esta integral es interesante, ¿ves? La integral d de x.
todos tenemos que sobreentender que aquí el integrando, allí donde acabo de marcar en azul, aunque no se mire, el integrando allí es 1. Por eso lo reescriben para recordarlo. La integral de 1 de dx va a ser igual. Recuérdense que 1 es como tener x a la 0. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que vimos eso cuando derivábamos? Entonces la integral de x a la 0 de dx va a ser igual x a la 0 más 1 sobre 0 más 1. Entonces quedaría x a la 1 sobre 1, que eso es x. ¿Cierto? Más la constante de integración c. Mire, y acá nos explica n igual a 0, aquí n igual a menos 1/2, n es igual a menos 2, n es igual a 3. Cada uno de los casos. Ojo, ¿por qué nosotros, allá en la fórmula de potencia, n tenía que ser distinto de negativo 1? N distinto de negativo 1. Acá está malo en el texto. N tiene que ser distinto de negativo 1 por esto, ¿eh? Porque la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x es 1 sobre x. De allí obtenemos lo siguiente, ¿eh? La integral de 1 sobre x de dx va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. O de otra forma, la integral de 1 sobre u de du va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de u más c. O sea que ustedes deberían de ver esto así. ¿A qué sería igual entonces la integral de 1 sobre t de dt? ¿Alguien que me diga a qué sería igual? Uno sobre t. Fórmula 2. La integral de 1 sobre t de dt. ¿A qué sería igual? Vamos, jóvenes. Nadie. Tenemos 36. Anderson. Andri. No. Kenny Hill nos ayuda. Logaritmo natural. Es logaritmo de Ajá. t T más C. El valor absoluto de t más c. Así es. más c. La integral de 1 sobre t de dt es logaritmo natural de t del valor absoluto de t más c. Otra, la integral de 1 sobre z de dz, ¿qué sería igual? Logaritmo natural, valor absoluto de z más c. Más c. Así es, miren. La integral de 1 sobre m o teta, vamos a colocar teta. Letra griega que se sabe usar aquí. 1 sobre teta diferencial de teta o de teta. ¿A qué sería la integral de esto? Esta letra es una letra griega llamada teta. ¿A qué sería la integral de 1 sobre teta de teta? Logaritmo natural de z más Logaritmo c. natural del valor absoluto de teta más c. Así es. Ahí está, miren. Ojo que esto no es i, repito, logaritmo natural, ln, del valor absoluto de teta, miren, más c. Así es. Vamos con la última, la fórmula aquí. La integral de e a la x t de x es igual siempre a e a la x más c. O sea que la integral de e a la z de z, ¿a qué va a ser igual? A EZ más. A EZ más C. Más c, así es. La integral de e a la z de z es igual a e a la z más c. O sea que si ustedes derivan esto, llegan a e a la z al integrando.
Y si ustedes integran e a la z, llegan a esta expresión, que es e a la z más c, que es el diferencial, la derivada. Ojo, que aquí pasaría a ser esta nuestra función f de x y esta sería nuestra f mayúscula de x. Hay que tener claro eso allí. Vamos con una más. Cambiemos la variable. La integral de e, digamos, e elevado a la y, d de y, ¿a qué sería igual la integral de e elevado a la y, d de y? E elevado a la y más c. Así es. Eso tenemos que aprenderlo, para cualquier variable, porque en los ejercicios hay para diferentes variables y tenemos que entender cada una de ellas. Otra, la integral de e elevado a la teta de teta va a ser igual a e elevado a la teta más c. Avancemos entonces. Primer teorema, teorema 1, el teorema de una constante, ¿ve? La integral de c multiplicando la función f de dx va a ser igual a sacar c fuera de la integral y multiplicarlo por la integral de f de x de dx, ¿ve? Hagamos un ejemplo entonces nosotros. Hagamos un ejemplo de ese teorema nosotros. Vamos a hacerlo en color rosado. ¿A qué sería igual entonces la integral de 3x? No, 3 no, ya está allí. Vamos a cambiar. La integral de 20 x a la 19 d de x va a ser igual a sacar 20 fuera de la integral, 20 por la integral de x a la 19 d de x. Y nosotros ya podemos integrar esto, ¿eh? Entonces quedaría 20 por la integral de x a la 19 d de x sería x a la 19 más 1 sobre 19 más 1. Y todo eso le vamos a sumar ¿cuánto? ¿Cuánto le vamos a sumar? Más c, la constante de integración. Por lo tanto, eso sería 20 por x elevado a la 20 sobre 20 más c. Y 20 entre 20, eso es 1, por lo tanto queda x elevado a la 20 más c. Revisen ese ejercicio. Si tienen dudas, me consultan. Revisen. ¿Quién sería nuestra c allí que hemos trabajado? 20. 20. Esa es la letra C. Es el primer teorema. Miren. Ese apréndanlo porque se les va a facilitar. Imagínense que tengan fracciones. Les facilita bastante aplicar esto. Les facilita bastante. Por ejemplo, la integral de 3/4 de x elevado a la 3 de dx. Miren. Sería igual a 3/4. Sale afuera a multiplicar. 3/4 por la integral de x al cubo de dx, que sería igual a 3/4 multiplicado por x a la 3 más 1 sobre 3 más 1 y a eso le sumamos c, que eso sería igual a 3/4 por x elevado a la 4 sobre 4 más c. Por lo tanto, eso sería igual a 3 sobre 16, 4 por 4, 16, miren, x a la 4 más c. Allí está. Revisen el ejercicio. Vamos al siguiente teorema. Teorema 2, ¿ve? Para la suma y resta. La integral de la suma de funciones es igual a la suma de integrales, ¿ve? La integral de la suma de funciones es igual a la suma de integrales. Miren, la integral está sumándose dos funciones en el integrando y pasa a ser la suma de dos integrales. Vamos a hacer un ejercicio nosotros de eso. Hay dos funciones, f de x y g de x. Vámonos a la pizarra, que ahí vamos a trabajar mejor esa parte. Vamos a aplicar el teorema 2. Entonces, por ejemplo, la integral de x al cuadrado más x a la 3 d de x.
Aplicando el teorema, eso sería igual a la integral de x al cuadrado y escribimos el diferencial porque está multiplicando a cada uno, d de x, más luego la otra integral, pero ahora con la siguiente función que es x al cubo d de x. Miren. Y eso es igual. ¿Cuál es la integral de esto? Ayúdenme a resolver esta integral. X a la 2. Ajá, aquí a la 2 más 1. 1 sobre 2 más 1 más, o que aquí vamos a colocar al final la constante de integración. Ahora aquí, ¿cómo quedaría? La segunda. X a la X 3 más a la 1. X a la 3 más 1 sobre 3 más 1. sobre 3 más 1. Y ahora sí, más la constante de integración. Y eso quedaría X a la 3 sobre 3 más X a la 4 sobre 4 más C. Y ese sería el resultado, miren. Y ese sería el resultado. ¿Preguntas? Ya no se puede simplificar más esa operación. No, ya no, hasta ahí quedaría. Voy borrando. Otro ejercicio. La integral de x a la 7. Vamos a colocar aquí 8. 8x a la 7. Permítanme. La integral de 8x a la 7 menos más 3x al cuadrado menos 2x d de x. Miren eso. Ahora ya no hay dos funciones, ahora hay tres. Miren, 1, 2, 3. Y ya no solo hay suma, hay resta. Pero el mismo teorema aplica. Miren, es igual. Y esa suma de funciones se va a convertir en suma de integrales. La integral de suma de funciones se convierte en suma de integrales. La integral entonces de 8x a la 7 d de x más la integral de 3x al cuadrado d de x menos la integral de 2x d de x. Aplicamos el teorema 2. Ahora apliquemos el teorema 1. 8 por la integral de x a la 7 d de x más 3 por la integral de x al cuadrado de dx menos 2 por la integral de x de dx. Miren, todas llevan d de x, no puede faltar. Aquí fue el teorema 2, aquí fue el teorema 1. Y ahora sí integramos 8 por, aquí quedaría x a la 7, x a la 7 más 1 sobre 7 más 1 más 3 por x a la 2 más 1 sobre 2 más 1 menos 2 por x a la 1 más 1 sobre 1 más 1 más la constante de integración. ¿Ve? Y eso sería igual a 8 x a la 8 sobre 8 más 3 x a la 3 sobre 3 menos 2 x a la 2 sobre 2 más c. Y el resultado sería igual entonces, el resultado final, lo voy a colocar en otro color, sería 8 entre 8 es 1, por lo tanto solo quedaría x a la 8. Más 3 entre 3 es 1, por lo tanto solo quedaría x a la 3. Menos 2 entre 2, eso es 1, por lo tanto solo quedaría menos x a la 2. Más la constante de integración. Y esa sería la respuesta final. ¿Qué estamos haciendo allí? Integrando. Esta respuesta que está en azul se conoce como antiderivada de esta función que está aquí, ¿ven? En el integrando aquí. Esto que está en azul es la antiderivada de esta función que está en color negro aquí, en el integrando. ¿Preguntas?
Licenciado, ¿usted cree que lo puede hacer un ejercicio con una radical o un radical? Ahorita, a eso vamos. Sigamos. Vamos a ver. Pensemos ahora en esta integral. La integral de 1 sobre la raíz cuadrada de x más e elevado a la x más 1 sobre x de dx. Igual. Reescribimos. Voy a trabajar un poquito más pequeño acá para que tenga más espacio para trabajar esto. Reescribimos y me quedaría 1 elevado a la x a la menos 1 medio. Ley de exponente apliqué aquí. Esto ya lo estaba explicando desde la unidad anterior. Más e a la x más 1 sobre x de dx. Eso es igual a la integral de x a la menos 1 medio de dx más la integral de e a la x de dx más la integral de 1 sobre x de dx. Lo estoy haciendo así por el espacio. Ustedes coloquen bien así la división. Aquí quedaría x a la menos 1 medio más 1 sobre menos 1 medio más 1 más. ¿Cuál es la integral de e a la x? La integral de e a la x E a la X más 1. e a la x más c, más la constante de integración. Por lo tanto, como la voy a escribir al final, solo quedaría e a la x. Y la integral de 1 sobre x, ahí está en la tabla. La integral de 1 sobre x. Este logaritmo natural del valor absoluto de x. Del valor absoluto de x. Y a todas ellas les voy a sumar una constante de integración. ¿Por qué se coloca simplemente una? Bueno, porque yo sé que aquí me va a dar una constante de integración, aquí me va a dar otra constante de integración y aquí me va a dar otra constante de integración. Son números. Y un número más un número más un número me va a dar otro número. Pero como no lo conozco, entonces yo no quiero llevar varias constantes allí. Entonces al final simplemente vamos a colocar una constante de integración. ¿Sí? Y ahí está, ese sería el resultado. Entonces solo me falta ordenar esta. ¿Ves? Quedaría x a la menos 1 medio más 1, eso es a la 1 medio, sobre 1 medio, más e a la x, más logaritmo natural del valor absoluto de x, más c. Y esto sería igual a 2 por la raíz cuadrada de x. Esto es raíz cuadrada de x, ¿ves? Más e a la x, más logaritmo natural del valor absoluto de x, más c. Esa es la respuesta final. A esto se le conoce como integral indefinida. Integral indefinida. ¿Por qué? Porque lleva esta constante de integración. ¿Ves? No sé quién es. Integral indefinida. Al proceso, a todo este proceso, se le conoce como integración. Al proceso se le conoce como integración, que es el proceso opuesto de derivación. ¿Preguntas? Alguien escribió en el chat. Bueno. Gracias, Katia. Perfecto. Tómenle captura, vámonos al texto de nuevo. Ese fue el teorema 2, ahí hay ejercicio resuelto, háganlo, miren. Qué bonito este, ¿ve? Pues, división, ¿ve? Hacen la división término a término, parecido al que salió uno en el examen. Había que hacer la división primero término a término, una división sencilla, y aplicaban la derivada después. Luego esto es demostración del teorema 2. Hay aplicaciones allí, miren, aplicaciones de ingreso y demanda. Hay unos ejercicios ahí en la tarea. Aquí pueden tomar ejemplos, ¿eh? Bien, ahora sí vamos a ejercicio nosotros. Vamos a seleccionar el 53. El 53 vamos a seleccionar. ¿O tienen duda con alguno allí? ¿Ya hicieron algunos ustedes del 1 al 52?
Eso ya está en los videos. ¿O alguno que quieran hacer? Me gustaría que hiciera uno de costo marginal de ingreso. Ah, aplicado. ¿Sí? Por favor. Miren que no sea de la tarea. Este no está en la tarea. No, este parece que sí está en la tarea. No, pero de los primeros de las antiderivadas, de las funciones, ya vamos a hacer de los aplicados. Acuérdenme hacer el cual. Este creo que está en la tarea, entonces me tocaría hacer este que sigue acá. Mañana me preguntan sobre este. Creo que este es el que está en la tarea, creo. Revísenlo. No vaya a ser el de la tarea yo. Segundo, ¿no? De estas funciones, encontrar la antiderivada. Porque eso dice acá, miren. Determine las integrales de las siguientes funciones. ¿Ve? Y le dan 52 funciones para que usted practique. ¿Cuál quieren que hagamos? No las podemos hacer todas, obviamente. Bien, quiero que vean esto porque de aquí están hechos los de la tarea. De aquí están tomados los de la tarea. Seleccionen algunos que estén parecidos a los ejercicios de la tarea, pero que no estén en la tarea. Ese es trabajo para mañana para ustedes. Seleccionar 50. ejercicios que no estén en la tarea, que estén similares, pero no igual. Por ejemplo, creo que está este en la tarea. Uno similar a ese sería este que está aquí. 50. El 50. Este no está en la tarea. Asegúrense bien. El otro. Vamos a ver, seleccionamos ya unas 751. Vayan seleccionando, marquen el 50 fue el que me dijo este. Marquen este, miren. Marquen el 50. ¿Cuál otro? Yo espero que hayan visto la tarea o no la han visto todavía. El 32. 32. Vayan marcándolo para mañana. El 50, vamos a hacer el 32 para que mañana me vayan diciendo cuál. El 32. ¿Cuál otro? El Tan 11. fácil. Solo hay que aplicar propiedades de logaritmo, miren. 34. El 34. Este. Hay que hacer este, ¿eh? 43. Van marcando, ¿va? Me dijeron el 50, me dijeron el 32, me dijeron el 34 y el 43. Este. Bueno, esos 5 me selecciona para mañana. Ah, y el aplicado, uno de estos, pero que no esté en la tarea. Bien, entonces mañana vamos a seguir. Después de hacer los ejercicios, vamos al método de sustitución. Vean los videos, por favor. Si miran los videos, yo sé que más de alguno va a preguntar acá. Y yo sé que más de alguno va a participar. Bien, nos vemos. Feliz noche a todos entonces. Feliz noche, Lee.